La información nos lleva ahora a Medio Oriente. Han liberado en el día de hoy a 8 rehenes. Hamás ha liberado a 3 israelíes y 5 tailandeses. Y nos vamos a ir justamente hasta allí porque estamos en contacto con Lucas Lior, especialista en seguridad y en Medio Oriente. Lucas, bienvenido aquí. Eleonora Richmüller te saluda. Buenas tardes, Eleonora. Buenas tardes, Lucas. ¿Qué nos podés contar acerca de la liberación de estos rehenes? En principio, ¿qué nos podés contar de los rehenes en sí? Y después consultarte por qué fueron 8, iban a ser 3 en principio y se sumaron los tailandeses. ¿Qué nos podés contar? Bueno, en realidad ni siquiera estaba planificado ninguna liberación hoy en día. La planificación desde el principio de las negociaciones eran para el sábado. Pero justamente luego de que Hamás no cumpliera con la primera parte, que tendría que haber liberado ya a una de las secuestradas, que era civil, se decidió renegociar esto y ver cómo se podían también liberar de antes del sábado, justamente hoy, eh, a tres de los secuestrados. Y también se aprovechó junto con el gobierno de tailandés para poder liberar a 5 de los secuestrados que también tienen, que también quedaron otros 4, si mal no recuerdo, otros 4 extranjeros que también están secuestrados en Gaza y que estaban en Israel el 7 de octubre trabajando en los kibutzim. Ahora, Lior, en relación a esto que mencionas, es cierto que en principio van a ser liberados los sábados, pero ya se había anticipado esta semana, después de la última liberación, el segundo intercambio que se produjo el sábado pasado, habían anticipado que iban a liberar a 3 rehenes hoy y 3 rehenes el próximo sábado. Y entiendo que Claro. estaba vigente el reclamo acerca de la liberación de una civil, que como no la habían liberado ni en el primer ni en el segundo intercambio, había una incomodidad en el marco de este acuerdo porque hasta incluso se llegó a pensar que quizás su estado de salud no era óptimo. Fue liberada, ¿no? Es una de las liberadas en el día de hoy, esta civil. Exacto. Bien. Es una de las lideradas. Estamos hablando de Arbel. Y gracias a Dios su estado de salud era estable, está bien, se le anotó. Obviamente que mucha gente cuando las ve a las israelíes liberadas piensan que están bien, pero en realidad es porque están sedadas. Jamás droga a los rehenes que son liberados para que parezcan que están como o apáticos o en buenas condiciones. Y después cuando se les hacen las revisiones médicas y psicológicas se entiende todo lo que pasa, todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Detrás de ese circo que se hace cuando se las liberan, que se los ponen como en diferentes estándares para que se muestren como que están bien, saludando a las cámaras. Gracias a Dios se lograron Sí, igual, Lior, rescatar. te digo algo, ¿no? Uno ve las imágenes, ¿no? Y está la rehén, incluso en la última oportunidad hasta subieron a un escenario, ¿no? Está la rehén rodeada de hombres con la cara tapada y con fusiles. Y de verdad que, bueno, cualquiera saludaría, ¿no, Lior? Digamos, la verdad que la situación Sí, claro. es de una Yo presión también saludo extrema. dos manos con tal de salir tranquilamente, Exacto, claro. es una De situación todas extrema. formas, sí, sí, se los ha visto. Hoy en día fue un desastre. Las imágenes mostraban en Genunes cuando fueron liberados dos de estos secuestrados. Habían sido liberados Arbel y Gadi justamente juntos. Y estuvieron en una situación de que ni siquiera tenían cómo pasar de una camioneta del Hamas a la camioneta de la Cruz Roja donde todo el mundo se le acercaba, fue Y fue realmente de un súper desborde riesgoso. total, de un desborde total. Sí, El sí, segundo intercambio había eso, revestido cierta, si el término cabe, cierta prolijidad, ¿no? Repito, si el término cabe a la situación extrema. Pero de verdad que lo que se vio hoy fue tremendo, me hizo acordar al primer intercambio y creo que lo de hoy fue incluso más intenso. Una desorganización absoluta para la entrega de rehenes. Se los veía además, ¿no?, muy incómodos con la lo imposibilidad de movilizarse incluso. lo más preocupante es, a mí lo que más preocupa es la sociedad. O sea, obviamente no estamos hablando ahora de negociaciones por la paz, sino negociaciones por un cese al fuego. Y cuando uno ve que todo el público que se está reuniendo ahí, acoplándose para ver
un hombre de 80 años que es liberado y una chica de 20 y algo, y todos ovacionando a los terroristas de Hamas, de la Yihad Islámica, y después también los prisioneros que salen y los ovacionen así, personas que tienen sangre en sus manos. Después, si querés, te digo los nombres de algunos de estos prisioneros que han sido liberados hoy, y Eh, son recibidos como héroes. ¿Qué futuro tiene una sociedad así? Que eso es que eso es lo que le hubo, interesa. al respecto hubo una comunicación de Hamas, Lior, en donde dicen, bueno, ustedes vieron esto que nosotros mencionamos en torno a la gran cantidad de gente que había hoy, una gran concentración con banderas de la yihad islámica, de Hamas, de Palestina y demás. Hubo un comunicado de Hamas y dijo, bueno, esto es para que vean cómo nuestro pueblo está unido en su resistencia y puntualmente dicen en la resistencia a la ocupación y vuelven a hablar de ocupación. ¿Qué opinión te merece que utilicen este término? Bueno, a ver, ellos necesitan vender al occidente que esto es por tierra, cuando en realidad desde el 2005 Israel no está en la Franja de Gaza y cambian las causas por los hechos. O sea, pasa algo y por eso Israel reacciona, ¿no? Eso es una causa al terrorismo. Israel deja la Franja de Gaza desde el 2005 y, y de hecho se dio muchísima financiación para que puedan generarse mejores puestos de trabajo en Gaza, para generar plantas. eh, digamos que recibieron todo para ser la Singapur del Mediterráneo. Menos de un año después, el que toma el gobierno en Gaza, también por votación de público, pero también por la fuerza, es Hamas, y empieza a generar todo lo que podía, todo el ingreso que tenían de dinero para el terrorismo, y eso se ve ahora justamente en todo lo que pasó desde el 7 de octubre hasta ahora. Se ve toda la infraestructura que se utilizaron solamente para terrorismo, todo ese dinero se va para eso. Israel empieza a cerrar la franja de Gaza desde el mar y también desde diferentes pases fronterizos israelíes, no así con la frontera en Egipto y Hamas, o sea, la frontera de Egipto y Gaza, perdón, donde ahí desde el Sinaí ingresaban toneladas de armamentos. Entonces, empezaban a decir que era por esto, por el cierre. Después dicen que es por la ocupación. Atentados terroristas. Israel está en Judea y Samaria en Gaza desde el 67. Antes del 67 hubo atentados. Significa que esto no es de acabar, no va a ser de acabar mientras siga esa sociedad con ese pensamiento fundamentalista. Lior, en relación a los rehenes liberados, en total, en el marco de este cese el fuego, el acuerdo es que van a liberar a 33 rehenes que ya permanecen más de 15 meses cautivos o en cautiverio. Y por cada rehén que libere Hamas, Israel va a liberar 30 presos palestinos, 50 cuando se trate de un militar. En este caso, hoy Israel liberó 110 palestinos que permanecían presos. Los 5 tailandeses que hoy fueron liberados, ¿no se contabilizan dentro de esos 33 rehenes que va a liberar israelíes jamás? Lo pregunto porque en definitiva no hubo una entrega de prisioneros por esos 5 tailandeses y Sí. honestamente, Lior, me pregunto, ¿para qué permanecieron 15 meses si después los entregaron en estas condiciones sin negociar nada por ellos? ¿O habrán negociado lo que no sabemos? Esto se debe a que también pasó la primera vez que se liberaron hace un año rehenes. También pasó que extranjeros fueron liberados, también, por ejemplo, con ciudadanía rusa. Eso ya tiene que ver también con los acuerdos que se llegan por medio de Qatar con Los los gobiernos de países, esos países. con los gobiernos de estas personas. O sea que no es tanto por medio de Israel, sino tiene que ver también con lo que hizo la primer ministro de Tailandia, justamente, ¿no? Entonces va más por ahí, que se cerró, qué acuerdos se tienen. Puede ser que también jamás entendía que lo único que tiene para ofrecer jamás para un cese al fuego, para terminar el conflicto, son estas cartas, ¿no? Y Claro, viendo que bueno, estas por eso cartas me para pregunto por ellos qué. no son cartas fuertes, Ok. porque Israel está haciendo lo posible, primero y principal, por liberar a sus civiles. Entonces entendía que los tenía que liberar porque iba a ser más una carga que una ganancia para ellos en las negociaciones. ¿Tailandeses de origen judío? Digamos, ¿el origen es judío?
No, no, son No, personas en claro. Israel, más que nada en los lugares agrícolas y eso, se trabaja mucho con tailandeses, Ah, ok, ok. con hindúes, con personas que tienen acuerdos juntos con Israel. Y de hecho, justamente una de las cosas que se tuvo prevista ahora para recibir estos 5 chicos era que se los esperaba con todo tipo de comidas autóctonas del lugar y ese tipo de cosas, y que hagan videollamadas con sus familiares, porque sus familiares no estaban esperándolos aquí en Israel. Son personas que vinieron por un tiempo determinado a trabajar, Bien. más que nada en los kibbutzim. Y bueno, esta lamentable situación, todavía no sabemos también qué ha pasado con varios de ellos que todavía no han sido liberados. Sí, Se está claro. supone que 3 de ellos Sí. han sido asesinados también. Lucas, quiero agradecerte por tu tiempo y la buena predisposición para charlar con nosotros. Habrá todavía, bueno, mucho por delante y la expectativa en lo inmediato y en el corto plazo está puesta en el próximo sábado, en donde se liberarían 3 rehenes más. Muchísimas gracias por el contacto, Lucas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lucas Lior, especialista en el Medio Oriente, especialista también en seguridad, en contacto con nosotros.